que me estoy alejando de Dios? Yo te respondo: cuando empiezas a perder tu capacidad de orar, cuando empiezas a orar poco, te estás alejando de Dios. Pero pastor, si el sábado estuve en la iglesia, no importa. Pero pastor, si yo soy anciano, no importa. Pero pastor, si yo pasé la lección de la escuela sabática, no importa. El hecho de que vienes a la iglesia no mide tu comunión con Dios. El hecho de que tienes un cargo en la iglesia no mide tu comunión con Dios. Lo que mide tu comunión con Dios es tu capacidad de orar. Y la primera evidencia de que te estás alejando de Dios es que te da menos y menos ganas de orar. Y cuando tú no oras puedes estar en la iglesia, pero estás solo en la vida. Y cuando la tormenta viene, ¿qué haces? ¿A dónde vas? Cuando están demitiendo de la empresa a todos los empleados y tu nombre está en la lista, ¿qué haces? Cuando tu hogar se está destruyendo, ¿qué haces? Cuando estás adeudado o endeudado hasta el cuello, ¿qué haces? Porque si tú no estás orando, estás lejos de Dios. La única manera de saber que estás con Dios es si todos los días estás pasando tiempo en oración, abriendo tu corazón y dependiendo de Dios. Pero Jonás había perdido su capacidad de orar. Como consecuencia de haber perdido la capacidad de orar, Jonás empezó a perder la sensibilidad espiritual. Jonás dormía. Y cuando tú estás durmiendo, estás víctima de tus enemigos, a merced de tus enemigos. Cuando estás durmiendo, hasta un niño te puede matar. ¿Por qué? Porque durmiendo no puedes defenderte. Al alejarse de Dios, Jonás estaba perdiendo la sensibilidad espiritual. Mira, todos los marineros en el barco se daban cuenta que había un problema. Jonás no. Jonás dormía. Los marineros en el barco agarraban las cosas y arrojaban al mar para que el barco no tuviese mucho peso, a fin de que continuase flotando. Los marineros se esforzaban, los marineros luchaban, los marineros miraban al cielo, pensaban, ¿qué está pasando? Ahora el único que tenía conciencia de lo que pasaba, dormía. Había perdido la sensibilidad espiritual. ¿Sabes que lidiar con cosas espirituales es una bendición, pero puede transformarse en una maldición? Porque podemos familiarizarnos tanto con las cosas espirituales que pasan a ser rutinarias. Dejan de ser especiales, dejan de ser sagradas. Tórnanse comunes, tórnanse simples. Pierdes la sensibilidad espiritual. Hay tanta violencia en el mundo, hay tanto secuestro, explosionan las torres, hay guerra, hay terremoto, hay tsunami. ¿Cuándo escuchaste hablar de tsunami? A no ser de estos últimos años. 10 años atrás, ¿sabías lo que era tsunami? Hoy día, ¿alguien no sabe lo que es tsunami? Todo el mundo. Quiere decir, algo está sucediendo en nuestro mundo. Algo está pasando. Y hay mucha gente que no conoce a Dios, que no conoce la palabra de Dios, pero se pregunta, ¿qué está pasando? Y muchos que están en la iglesia duermen. No se dan cuenta. Están perdiendo la sensibilidad espiritual. Al perder su capacidad de orar, Jonás pierde su sensibilidad espiritual. Y al perder la sensibilidad espiritual, Jonás pierde su capacidad de oír la voz de Dios.
se endurece, se adormece y duerme. Y querido, ay de ti y de mí si un día perdemos la capacidad de escuchar la voz de Dios. ¿Cómo Dios habla a tu corazón? A través de la conciencia, que saca sus conclusiones de la palabra de Dios. Pero cuando Dios te habla y no le escuchas, te sigue hablando y no le escuchas, te continúa hablando y no le escuchas, tu corazón se va endureciendo, 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 y llega un momento en que Dios puede gritar a tus oídos y ya no escuchas, porque pierdes la capacidad de escuchar la voz de Dios. ¿Hace cuántos años Dios te llama? ¿Hace cuántos años Dios toca tu corazón para que le entregues definitivamente la vida a Cristo? Estaré predicando esta noche para alguien que ya tuvo momentos felices en la iglesia de Dios. Y por esas cosas de la vida hoy día estás lejos de Dios, lejos de la iglesia. ¿Cuántas veces Dios te ha llamado? ¿Cuántas veces Dios ha tocado tu corazón? ¿Cuántas veces en medio de la noche el Espíritu te ha incomodado? ¿Cuántas noches de insomnio has tenido? Porque la voz de Dios te atormenta. Pero si tú no le haces caso, y no le haces caso, y no le haces caso, llega un momento en que tu corazón se endurece y pierdes la capacidad de escuchar la voz de Dios.